Saludamos a los oyentes de la programación del Proyecto Edison que siguen semanalmente la información del ámbito sanitario que nos ofrecen los profesionales de los centros de salud de Cejín y Calasparra, y damos, por lo tanto, mandamos saludos a los oyentes de la comarca del Noroeste que siguen esta programación a través de las emisoras locales de radio de Cejín y de Calasparra. Bienvenidos a todos, a todas, una semana más a este tiempo de información sanitaria que hoy ocupa el tema de la hipertensión arterial. Una enfermedad muy frecuente, y para ello nos acompañan hoy en Radio Municipal de Calasparra Nuria Vicente, que es residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Buenas. Y María Jesús Pagán, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Buenos días. Como comentamos, el programa de hoy trata sobre la hipertensión arterial. Antes de profundizar más en el tema, ¿qué es la hipertensión? Se considera que una persona padece hipertensión arterial cuando presenta una presión arterial sistólica de 140 o mayor y una presión arterial diastólica de 90 o mayor. Estos casos requieren de tratamiento farmacológico, además de mantener los cambios en la dieta y el estilo de vida, siempre individualizando la estrategia terapéutica. Cuando las cifras de presión arterial sistólica están entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89, se habla de presión arterial normal alta. En este caso, estas personas deben iniciar cambios en su estilo de vida. Y una vez que se diagnostica a una persona de hipertensión arterial, ¿qué debe hacer? Lo primero es que el paciente debe aceptar que tiene una enfermedad. En la mayoría de los casos esta enfermedad va a ser crónica y tiene que cuidarse. Dejar de fumar, comer menos grasa, medirse la presión siempre a la misma hora, hacer ejercicio, tomar menos sal, perder peso y acudir a las revisiones que se le indiquen en el centro de salud. Respecto a los medicamentos para la tensión arterial, ¿qué deben saber los oyentes que nos escuchen y que toman tratamiento? El tratamiento para bajar la presión a unos niveles normales puede ser necesario 1, 2 o hasta 3 fármacos diferentes. Si en algún momento aparece algún efecto secundario, deben acudir a su médico para que evalúe el cambio o ajuste la dosis, pero nunca deben retirar ellos solos la medicación sin consultar. Seguir estrictamente las instrucciones médicas puede llegar a reducir un 30% las complicaciones en el riñón, en el corazón o embolias. ¿Es frecuente el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Por qué es importante detectarla? Se estima que la prevalencia global de hipertensión en adultos es alrededor del 30 o 45%, siendo más frecuente en edades avanzadas. La importancia clínica radica en su asociación con mayor incidencia de ciertos eventos cardiovasculares: ictus hemorrágico, ictus isquémico, infarto, muerte súbita, enfermedad arterial y de insuficiencia renal terminal. También se ha relacionado con un aumento de riesgo de aparición de fibrilación auricular. Existe relación entre el aumento prematuro de los valores de presión arterial con el aumento del riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Otro hecho que contribuye a la importancia clínica de la hipertensión es que muchos pacientes adultos con hipertensión padecen también otros factores de riesgo cardiovasculares. Y para los oyentes que nos escuchan y no padecen la enfermedad, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer hipertensión arterial? Se han identificado varios factores de riesgo que están asociados fuertemente al desarrollo de la hipertensión arterial primaria. Muchos de estos factores no se pueden modificar, pero algunos otros sí que se pueden modificar con nuestros estudios de vida. Estos factores incluyen la edad avanzada, la obesidad y el aumento de peso, antecedentes familiares. La hernia es mucho más frecuente, más grave y más temprana en individuos de raza negra, el número reducido de nefronas, una dieta rica en sal, consumo excesivo de alcohol, inactividad física. Antes mencionaba algún riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos riesgos y complicaciones de la hipertensión arterial? Pues como hemos dicho, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que necesita ser controlada para minimizar estos riesgos. El principal riesgo es el infarto de miocardio. A nivel cerebral también puede producir trombos o roturas arteriales, dando lugar a hemorragias cerebrales. A nivel renal, como hemos dicho, puede producir una insuficiencia renal crónica. También puede producir pérdida de visión con rotura de los vasos vasculares.
todo esto a largo plazo. Entonces, si estos son los riesgos o problemas a largo plazo, ¿con qué síntomas deberíamos preocuparnos a corto plazo o acudir al médico o a urgencias? Los signos de alerta que deben tener en cuenta los pacientes para acudir al médico o acudir de urgencias son un mareo intenso o alteraciones visuales, fuertes dolores de cabeza que no ceden a pesar de analgesia, sangrado nasal, tensiones con cifras mayores de 180 a 120, que tras habiendo descansado, sentado, relajado 10 minutos se vuelven a tomar la tensión y esas cifras siguen mantenidas. ¿Y estas crisis de tensión tan alta se podrían desencadenar por la toma de otros fármacos o sustancias? Efectivamente, hay fármacos que pueden alterar la tensión y deberíamos tenerlos presentes. Es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno, dextroprofeno, diclofenaco, algunos antidepresivos, corticoides, estrógenos. Además, también puede elevar muchos otros medicamentos de venta libre, como los que se usan para la tos y el resfriado, descongestionantes nasales, algunas sustancias como regablín negro, nicotina, alcohol, anfetamina. Y para las personas que nos están escuchando, que tienen hipertensión o prehipertensión y que quieren controlarla, ¿qué pueden hacer además del control de la sal en las comidas, como mencionábamos al principio del programa? Pues dentro de los factores de riesgo modificables, uno de los más importantes es el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, si se da el caso, deberíamos centrar en un principio nuestros esfuerzos en conseguir un peso adecuado a nuestra estatura a través de ejercicio físico y una dieta equilibrada. Y esto no solo va a beneficiar a nuestros pacientes con obesidad o sobrepeso. El ejercicio físico per se ayuda a reducir las cifras de tensión arterial. Todos nos podemos beneficiar de un mínimo de 30 minutos al día de ejercicio físico, ya sea una caminata rápida, montar en bicicleta. Con respecto a la dieta, lo que mencionas de la sal es importante. La sal es necesaria y es cuando se sobrepasa la cantidad adecuada cuando se puede producir retención de líquidos y aumento de presión arterial. ¿Qué ocurre? Si le preguntas a la mayoría de los pacientes con hipertensión sobre su consumo de sal, la mayoría van a contestar que añaden una cantidad normal a las comidas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que está pasando es que añaden sal a los alimentos hasta que notan la comida un poquito salada o que la dejan de notar dulce. Sin embargo, si contabilizamos la cantidad real de sal que están utilizando, en la mayoría de los casos va a ser en exceso. ¿Por qué? Porque con los años las papilas gustativas que tenemos en la lengua se van deteriorando. Entonces vamos perdiendo poco a poco la sensibilidad al sabor salado. Y esto que hace que cada vez las comidas nos sepan más insípidas y añadamos más cantidad de sal sin darnos cuenta que lo que hacíamos años atrás para que nos sepan las comidas como estábamos acostumbrados. Lo que nos recomiendan las instituciones, ¿qué es? Que a los alimentos, como ya contienen sal, no debemos añadirles sal cuando cocinamos. Y si no le sacamos sabor, siempre podemos añadir vinagre, o a las carnes, por ejemplo, les podemos añadir laurel, nuez moscada, tomillo, ajo, cebolla, orégano, romero. A los pescados le podemos añadir un poquito de zumo de limón, eneldo. Si estamos cocinando con verduras, podemos utilizar albahaca, perejil, romero. Hay muchas opciones que van a dar sabor a los alimentos sin necesidad de añadirles sal. Además de no añadirles sal, hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos los alimentos no tienen la misma concentración de sal. Los alimentos frescos van a tener concentraciones más bajas de sal que los que están preelaborados o precocinados. Estos son, por ejemplo, los cubitos de caldo, las sopas comerciales, las conservas, una pizza comprada, las croquetas y empanadillas que ya vienen precocinadas, el queso azul, el bacon, los embutidos. Pero en la dieta no solo el control del consumo de sal es importante. Un déficit de potasio en la dieta, que lo contienen las frutas y las verduras, también afecta a la presión arterial. Por ello recomendamos, por ejemplo, que se consuma plátano, limón, cereales integrales, patatas, alcachofas. Y otros aspectos a tener en cuenta es que los lácteos, por ejemplo, si se consumen, deberían de ser desnatados, que el consumo de dulces, caramelos, azúcar sea algo puntual, que las grasas provengan mayoritariamente del aceite de oliva. Como decíamos, una dieta equilibrada, es decir, mediterránea. También mencionaba anteriormente tu compañera que la nicotina y el alcohol influían en las cifras de tensión, ¿es así? Efectivamente, otro de los factores que también influyen en la hipertensión es el tabaquismo y el consumo de alcohol. Sobre el consumo de alcohol, parece ser que el mito de consumir una copita de vino al día es bueno, no es más que eso, un mito. Se puede asociar el consumo de alcohol a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que esto también ocurre en el caso de la hipertensión.
El consumo de alcohol, a partir del cual deja de ser seguro para nuestra salud, es 0 gramos al día. Es decir, vamos a desaconsejar su consumo en cualquier cantidad y en cualquier persona. Y en un paciente con hipertensión lo vamos a recomendar aún más, el cese del alcohol. Por otro lado, sabemos que la hipertensión y el tabaquismo son 2 de los factores de riesgo más importantes para sufrir un evento cardiovascular, un infarto, un ictus. Y si somos hipertensos y fumamos a la vez, este riesgo se incrementa, porque además el tabaquismo por sí solo aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles en sangre de LDL, que es conocido comúnmente como el colesterol malo. Y esto es lo que ayuda a desarrollar placas de colesterol en la pared de las arterias. Para que se hagan una idea, después de fumar un cigarrillo, la presión aumenta en el momento y durante los próximos 30 minutos. Pero además, el consumo de tabaco a lo largo de los años hace que las arterias se vuelvan más rígidas y que, por tanto, los niveles de tensión arterial sean cada vez más elevados. En resumen, tenemos efectos a corto plazo y a largo plazo si se fuma. Por tanto, si se es fumador, ya sea de un paquete diario o solo un par de cigarrillos al día, lo mejor que pueden hacer los pacientes por su salud es dejar de fumar completamente. Por lo tanto, alcohol y tabaco descartados totalmente, absolutamente, pero hay una cosa que no mencionas y es el consumo de café. ¿Qué pasa con el café? El consumo de café en el paciente hipertenso es un tema controvertido. El no tomar café no ha demostrado que se relacione necesariamente con una reducción de la presión arterial. Cuando se consume café, puede subir transitoriamente la tensión arterial porque tiene efecto vasopresor y la cantidad en que se eleva la presión arterial varía según los estudios. Temporalmente también aumenta la frecuencia cardíaca y mientras unos estudios mencionan incluso efectos beneficiosos del consumo de café en pacientes con hipertensión, otros alertan de que podría aumentar la rigidez de las arterias, especialmente si la persona es fumadora, como hemos visto anteriormente. De momento no hay evidencia que contraindique el consumo de café y, por tanto, como los estudios no son concluyentes, podemos decir que parece que el consumo de café es seguro en pacientes hipertensos. Muy bien, pues hasta aquí este programa dedicado a la hipertensión arterial. Deseamos que haya sido de su agrado y que hayan tomado los oyentes buena nota de los consejos que desde el Centro de Salud, en este caso de Calasparra, nos ofrecen hoy. En el próximo programa hablaremos sobre tabaco, alcohol y otras drogas junto a Ana María García y Manolo Hortal, profesionales sanitarios del Centro de Salud de Cejín. Les recordamos una vez más que pueden leer novedades y escuchar de nuevo este y el resto de programas a través de las redes sociales Twitter y Facebook, así como también en YouTube. Pues agradecer enormemente el programa de hoy a nuestras profesionales del Centro de Salud de Calasparra. Hoy nos han acompañado Nuria Vicente, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, y María Jesús Pagán, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, también coordinadora del proyecto Edison. Por cierto, enhorabuena, María Jesús. Muchas gracias. Pues hasta el próximo programa del proyecto Edison. Adiós.